¿Soy un insensato por pensar que mi jefe está mal al despedirme por un emoji? Mi jefe me despidió. ¿La razón? Un emoji. Sí, has leído bien. Un simple emoji. Y ahora estoy aquí, en mi casa, mirando el techo, tratando de procesar cómo la comunicación digital se ha vuelto tan absurdamente frágil. Necesito saber si soy el insensato por sentir que esto es la cosa más ridícula que me ha pasado en mi vida profesional, o si realmente me perdí una lección sobre la etiqueta del lugar de trabajo. Para que entiendan bien el contexto, trabajaba en una startup de marketing digital. No era el lugar de trabajo más formal del mundo, de hecho, se enorgullecían de ser relajados y modernos. Vestíamos vaqueros, había una mesa de ping-pong, y la comunicación interna fluía a través de una plataforma de chat corporativo, sin demasiadas formalidades. Era el tipo de ambiente donde los memes y los GIFs eran moneda corriente, e incluso el CEO participaba en las bromas de grupo. Mi jefe, llamémoslo Mark, era en general un tipo tranquilo. No era mi mejor amigo, pero nos llevábamos bien. Las interacciones eran directas, profesionales, pero con un toque informal que nos permitía trabajar de forma ágil. Al menos, eso era lo que yo pensaba. El fiasco ocurrió un martes por la tarde. Estaba terminando un informe de rendimiento para un cliente importante cuando Mark me envió un mensaje directo. El mensaje decía algo así como, oye, necesito que le eches un vistazo al informe de rendimiento del cliente X. El gráfico de conversión parece un poco bajo. ¿Podrías añadir un par de puntos de análisis y tal vez una nota sobre los próximos pasos? Gracias. Era una petición totalmente normal. El tipo de cosa que me pasaba 5 veces al día. Para ser honesto, era un poco de trabajo de última hora, pero nada del otro mundo. Leí el mensaje en mi pantalla, asimilé la tarea y, sin pensarlo 2 veces, escribí una respuesta rápida. Quería que supiera que lo había visto, que lo entendía y que me ponía a ello. Mi respuesta fue, entendido, lo reviso ahora. Pulgar arriba. Un pulgar hacia arriba. Inocente, simple, directo. El pulgar hacia arriba es una de las funciones más básicas y universales del chat. Significa ok, lo tengo, gracias. No le di más vueltas. Hice la revisión, añadí los puntos y le envié la versión final unos 30 minutos después. Lo extraño fue que no recibí respuesta. Mark no me escribió un gracias, ni un recibido, ni nada. Normalmente, él siempre confirmaba que había recibido las cosas. No me preocupé demasiado. A veces estaba ocupado. La tarde transcurrió con normalidad. Me fui a casa. Pero la mañana siguiente fue diferente. Llegué a la oficina, me senté en mi escritorio y, 5 minutos después, Mark me llamó a su oficina. Su cara era inexpresiva. Me senté frente a él y empezó la conversación. No fue una charla casual. Mark fue directo al grano. Quería hablar contigo sobre tu comunicación de ayer, me dijo. Me quedé perplejo. No tenía ni idea de a qué se refería. ¿Mi email? ¿El informe? El mensaje del pulgar hacia arriba, continuó. Me pareció poco profesional. Despectivo, incluso. Mi mente se quedó en blanco. ¿Despectivo? ¿Por un pulgar hacia arriba? Mark, no entiendo, balbuceé. Solo significaba que había recibido el mensaje y que me ponía a ello. Era una confirmación rápida. Él no pareció convencido. En mi opinión, el pulgar hacia arriba es pasivo-agresivo. Se usa para desestimar una idea o para indicar que algo es de bajo nivel. Un, ok, habría estado bien. Un, gracias, habría sido lo ideal. Pero un pulgar hacia arriba, para mí, eso significó que me estabas diciendo que mi petición era trivial. El pánico se apoderó de mí. Este era un problema. Un problema real. Intenté explicarle que en el chat del equipo, todos usamos emojis, incluso él. Le recordé la vez que el CEO usó un pulgar hacia arriba para aprobar un plan de marketing de $1 millón. Mark me miró con una expresión que era una mezcla de incredulidad y molestia. Eso es diferente, dijo con frialdad. Eso es en un chat de grupo. Esta es una comunicación directa. No hay tono de voz. No hay contexto. Los emojis son un arma de doble filo. Y en este caso, el filo me golpeó a mí. La conversación terminó poco después. Me dijo que necesitaba reflexionar sobre mi actitud y mi profesionalidad.
Salí de su oficina con el corazón latiéndome a 1000 por hora, sintiéndome confundido, incrédulo y lleno de pánico. El resto de la semana fue un tormento. Mark me ignoraba. Mis compañeros de trabajo me miraban raro. Sabían que algo había pasado en la reunión. La atmósfera en la oficina, que solía ser vibrante y colaborativa, se sentía tensa y extraña. Me obsesioné con el emoji. Lo busqué en Google. Significado del emoji pulgar hacia arriba. Los resultados eran una mezcla de ok y aprobación y, en algunos foros, actitud pasivo-agresiva en contextos muy específicos. Pero en el chat de una startup, ¿realmente? ¿Era yo un insensato por usarlo? ¿Por no anticipar que un símbolo tan simple podría ser malinterpretado de esa manera? ¿O era Mark el insensato por ser tan excesivamente sensible? El pánico se volvió mi compañero constante. Cada vez que pasaba por el escritorio de Mark, mi estómago se encogía. Me imaginaba la conversación una y otra vez, tratando de encontrar la palabra mágica que lo habría hecho entender. Pero no había ninguna. Era una cuestión de percepción. Y su percepción se había torcido por completo. Mi trabajo, mi sustento, mi futuro, estaban en juego. Todo por un emoji de pulgar arriba. Primera actualización. Han pasado 2 días desde mi último post. La situación no ha mejorado, de hecho, creo que se ha intensificado. La calma tensa que se instaló en la oficina se rompió ayer por la mañana y no fue a mi favor. Desde el martes, Mark me ha evitado activamente. Me asigna tareas por email en lugar de hablar conmigo directamente. Es una forma de comunicación que no habíamos usado en meses. Me siento como si estuviera caminando sobre cáscaras de huevo, y cualquier paso en falso podría desencadenar la siguiente catástrofe. Mis compañeros de trabajo, por su parte, están en un estado de confusión. 2 de ellos, con los que tengo más confianza, me preguntaron qué había pasado con Mark. Les conté la historia del emoji, y la incredulidad en sus caras fue palpable. No te creo, me dijo uno de ellos. Eso es ridículo. Nunca imaginé que Mark fuera así de volátil, comentó el otro. Por un lado, su apoyo me hizo sentir mejor. Por el otro, me hizo sentir peor. Si ellos lo veían como una locura, ¿por qué yo era el único en ser castigado? Ayer, Mark me llamó a su oficina de nuevo. Esta vez, su rostro no era inexpresivo, sino que tenía un matiz de seriedad y decepción que me heló la sangre. Siéntate, dijo, sin un saludo. La conversación que siguió fue surrealista. Él no mencionó el emoji directamente, pero lo que dijo giraba completamente en torno a él. He notado una falta de profesionalismo en tu comunicación últimamente, comenzó. Hay una tendencia a tomarse las cosas a la ligera, a desestimar la importancia de las tareas que te asigno. Necesitamos tener una actitud más madura y seria en el equipo. Intenté defenderme, pero no hubo oportunidad. Mark, siempre me he tomado mi trabajo muy en serio. He cumplido con mis plazos, he entregado resultados de alta calidad. El pulgar arriba fue solo una confirmación rápida. Él me interrumpió, levantando una mano. No es solo el emoji. Es una actitud. Un patrón. La semana pasada, cuando te pedí que revisaras el borrador de esa campaña, respondiste con, LOL, lo tengo. ¿Crees que eso es profesional? O el mes pasado, cuando te pedí que ajustaras el presupuesto, respondiste con un GIF de un gato asintiendo con la cabeza. ¿Eso es lo que ves como comunicación seria? Me quedé en silencio. Y de repente, me di cuenta. Para él, mi uso de emojis y GIFs no era una muestra de la cultura de la empresa, sino un reflejo de mi falta de seriedad. Él había estado acumulando estos pequeños incidentes en su mente, y el pulgar hacia arriba fue simplemente la gota que colmó el vaso. Fue el detonante que le dio la excusa perfecta para vocalizar un problema que, al parecer, él creía que existía desde hacía tiempo. Me sentí completamente traicionado. Era una trampa. Me habían juzgado por el mismo lenguaje que la cultura de la empresa promovía. Y la parte más irónica era que la cultura de la empresa no era más que una fachada. Mark continuó su monólogo. La empresa está creciendo. La inversión es alta. Necesitamos un equipo que se tome esto en serio. Y, francamente, tu actitud no está a la altura de lo que necesitamos. Me dijo que me pusiera a trabajar, pero que iba a estar bajo un escrutinio especial durante las próximas semanas. Salí de su oficina destrozado. No solo por la amenaza,
sino porque me había etiquetado como poco profesional sin siquiera haberme dado una advertencia previa. Debería haber sabido que el ambiente relajado de la startup era solo para la fachada. El pulgar hacia arriba, al final, no fue el problema. El problema era la política de la oficina, la falta de una política clara sobre la comunicación digital y la doble moral de Mark. La calma antes de la tormenta había terminado, y la tormenta estaba a punto de desatarse. Y la peor parte es que no tengo a nadie a quien culpar sino a mí mismo por no haber visto las señales. Soy un insensato por no haber sabido leer la situación. Aprovecho esta pausa para recordarte, si te gusta mi contenido y suscríbete, eso me ayudaría un montón. Ahora sí, continuemos. Segunda actualización, una semana después. La tormenta llegó. Y fue mucho más rápida y brutal de lo que esperaba. Después de mi última actualización, el ambiente en la oficina se volvió insoportable. Mark no me hablaba, y yo me sentía como un fantasma en mi propio escritorio. Mis compañeros de trabajo me daban miradas de lástima, como si supieran algo que yo no y, por supuesto, sabían. Ayer por la tarde, Mark me llamó a su oficina. Esta vez, la puerta estaba cerrada. Cuando entré, el jefe de recursos humanos, una mujer llamada Sara, ya estaba sentada en la silla frente al escritorio de Mark. Mi corazón se desplomó. Sabía lo que venía. No había forma de que esto fuera otra charla sobre mi actitud. Mark fue directo y al grano. No hubo preámbulos. Hemos decidido que tu posición aquí ya no es sostenible, dijo, con una voz plana y sin emoción. Hemos tomado la decisión de terminar tu contrato. Me quedé helado. Mi mente corría a toda velocidad. Despedido. Por un emoji. La incredulidad se apoderó de mí. No sentí ira, ni tristeza. Sentí una especie de estupefacción total. Era como si estuviera en una película, viendo la escena desde la perspectiva de otra persona. La reunión duró menos de 5 minutos. Sara me dio una carpeta con los papeles del despido, un cheque con mi última paga, y una breve explicación sobre la indemnización. Esto se debe a un patrón de falta de profesionalidad y mala conducta, como dijo, repitiendo las palabras exactas que Mark había usado para justificar la decisión. No hubo espacio para discutir. No hubo espacio para defenderme. No hubo espacio para nada. Salí de la oficina de Mark, y mis manos temblaban. Me fui a mi escritorio, recogí mis cosas en una caja. Era la escena clásica de la película, un empleado despedido empacando sus pertenencias con la mirada de sus compañeros de trabajo siguiéndolo. Sentí las miradas, pero me negué a mirar a nadie a los ojos. No quería ver su lástima. No quería ver su curiosidad. No quería ver nada. Solo quería irme. El camino a casa fue un borrón. Mi mente estaba en un torbellino de emociones contradictorias. La estupefacción se desvaneció, y en su lugar apareció una oleada de ira. ¿Cómo pudieron hacerme esto? ¿Por un emoji? ¿Cómo es que una simple carita digital puede tener tanto poder para arruinar la carrera de alguien? Y luego, la ira se transformó en tristeza. No solo por haber perdido mi trabajo, sino por la injusticia. Me había esforzado mucho, había trabajado horas extras, había sido un miembro valioso del equipo. Y todo eso se había borrado por un pequeño emoji de pulgar arriba. Y luego, la tristeza se convirtió en un extraño sentimiento de alivio. Alivio porque la tensión, la ansiedad, la incertidumbre que había estado sintiendo durante la última semana finalmente habían terminado. Ya no tenía que caminar sobre cáscaras de huevo. Ya no tenía que preocuparme por lo que Mark pensara de mi comunicación. Ahora estoy en casa, con la caja de mis cosas a mi lado. La realidad se está asentando. Tengo que empezar a buscar trabajo. Tengo que explicar esta historia a mi familia y amigos. ¿Cómo les explico que fui despedido por un pulgar hacia arriba? Sonará ridículo, incluso a mis propios oídos. Pero el golpe más duro no es el desempleo, sino la lección que he aprendido. La lección de que en el mundo corporativo, la percepción es más importante que la intención. Que las normas no escritas tienen más peso que las normas explícitas. Que el ambiente relajado puede ser una trampa. Y que un simple emoji, que para mí significaba ok, para otro puede ser la razón perfecta para terminar una relación laboral. Me siento solo y traicionado. Y, honestamente, no sé qué es lo más difícil de procesar, la pérdida de mi trabajo, o el hecho de que mi realidad profesional se haya vuelto tan absurdamente frágil.
¿Soy un insensato por haber creído que la comunicación digital podía ser simple y directa? ¿O es el sistema el insensato? Tercera actualización. Ha pasado un mes desde mi despido. El pánico inicial se ha desvanecido, reemplazado por una fría y persistente determinación. La búsqueda de empleo ha sido un desafío, no solo por la situación del mercado, sino por la vergüenza de tener que explicar mi salida. Despedido por problemas de profesionalismo, suena mal en un currículum, y la historia completa es tan absurda que temo que los reclutadores me crean un mentiroso. Pero en este mes de incertidumbre y reflexión, un giro inesperado ha cambiado mi perspectiva por completo, haciendo que la ira y la confusión se intensifiquen, pero en una dirección completamente nueva. Durante las últimas semanas, he estado manteniendo contacto con algunos de mis antiguos compañeros de trabajo. Uno de ellos, llamémoslo Alex, se ha convertido en mi principal fuente de información sobre lo que realmente está pasando en la empresa. La atmósfera allí, me dice, se ha vuelto opresiva y paranoica. Mark se ha vuelto un microgestor obsesivo, y la comunicación ha vuelto al formalismo de los emails. Pero eso no es lo más importante. La semana pasada, Alex me invitó a tomar un café. Sabía que algo pasaba. Su cara lo decía todo. Necesito contarte algo, me dijo, con la voz baja, como si alguien pudiera oírlo. Algo que descubrí hace un par de semanas, y que creo que debería saber. Lo que me reveló me dejó helado. Resulta que la empresa estaba a punto de cerrar una ronda de inversión de capital de riesgo. Una gran ronda, la más grande de su historia. Mark, por supuesto, estaba desesperado por demostrar su valía ante los inversores, quienes lo veían como un novato en la industria. El CEO, el mismo que se burlaba de los memes, estaba bajo una presión inmensa para cerrar el trato. Y aquí viene el giro. La tarde que yo le envié el pulgar hacia arriba, Mark estaba en una reunión con los inversores, dando una presentación sobre el rendimiento de los equipos. El CEO estaba en la misma sala. En algún momento, Mark sacó su teléfono para mostrarle algo al CEO, y mi mensaje de entendido, lo reviso ahora. Pulgar arriba apareció en la pantalla, en la parte superior de las notificaciones. El CEO, que tiene un sentido del humor retorcido, hizo un comentario al respecto. Algo como, vaya, parece que tus empleados se toman tus peticiones con la seriedad de un memé de gato. Era una broma, un comentario casual, pero en el contexto de la presentación y la presión de los inversores, Mark lo interpretó como una burla. El CEO estaba avergonzando a Mark frente a los inversores. Y en su pánico por salvar la cara, Mark me usó como un chivo expiatorio. El pulgar hacia arriba no era el problema. Era un símbolo de un problema mucho más grande, la inseguridad de Mark y el ambiente tóxico de la oficina. Mi despido no fue por mi falta de profesionalismo. Fue un acto desesperado de Mark para demostrarle al CEO y a los inversores que él estaba en control. Que él podía deshacerse de un empleado problemático sin piedad para demostrar que se tomaba su trabajo en serio. Todo lo que había sucedido, desde la charla sobre mi actitud hasta la impactante reunión de despido, no era más que un elaborado teatro para encubrir la inseguridad de un solo hombre. La noticia me golpeó como un tren. La ira que sentí no fue por el emoji, ni siquiera por el despido en sí, sino por la traición. Mark no era un jefe estricto. Era un manipulador que estaba dispuesto a sacrificar a uno de sus empleados para salvar su propio pellejo. Y Sara, la jefa de recursos humanos, era una cómplice. Se habían confabulado para deshacerse de mí, para usarme como una lección para el resto del equipo, sin importar las consecuencias para mí. Las repercusiones a largo plazo son claras. Mi confianza en la autoridad, en la ética profesional, y en las normas no escritas del lugar de trabajo se ha desvanecido por completo. Me siento como si hubiera estado jugando un juego con reglas que solo yo no conocía. Este giro no me trae alivio, pero sí una nueva determinación. Me da una justificación. Mi despido no fue por mi culpa. ¿Fue por la culpa de un sistema roto y de personas corruptas? ¿Soy un insensato? No. Fui una víctima. Y ahora sé que la única forma de seguir adelante es con la cabeza en alto, sabiendo la verdad. Actualización final. Han pasado 9 meses desde que fui despedido. El tiempo ha sido un curandero extraño y efectivo. Ya no estoy mirando al techo de mi habitación, preguntándome dónde me equivoqué. Ahora estoy sentado en un escritorio en una nueva oficina, en una nueva empresa, en un nuevo capítulo de mi vida. Y estoy listo para contar el final de esta historia. Después de la gran revelación, me sentí empoderado.
Tenía una justificación, una razón para mi despido que iba más allá de un simple emoji. Consideré seriamente la posibilidad de emprender acciones legales, pero después de consultar con un abogado y sopesar los costos y el estrés emocional de una batalla legal prolongada, decidí que no valía la pena. No quería gastar mi energía en un lugar donde la gente no merecía mi tiempo. La mejor venganza no era la justicia legal, sino el éxito personal. La búsqueda de empleo fue más fácil una vez que dejé de avergonzarme por mi despido. En las entrevistas, cuando me preguntaban por qué me fui, respondía con honestidad, pero con tacto. La cultura de la empresa y la mía no estaban alineadas o se me despidió por un malentendido en la comunicación digital. La mayoría de los reclutadores lo entendían, especialmente en el mundo actual. Mi historia se convirtió en un consejo para otros. Aprendí que la honestidad, incluso en la derrota, puede ser una gran herramienta. En mi nuevo trabajo, las cosas son diferentes. La comunicación es clara y directa. Si hay un problema, se discute abiertamente, sin rodeos ni dobles sentidos. La cultura es verdaderamente relajada y moderna, sin las fachadas. He aprendido a ser más directo en mis comunicaciones, a no dar por sentado que los demás entenderán mis intenciones. A veces, en lugar de un pulgar arriba, uso una frase completa como, entendido, me pongo con eso ahora mismo. Gracias. Y si alguien me envía un emoji, lo tomo como lo que es, una forma de comunicación simple y sin pretensiones. La experiencia me ha moldeado. He crecido. Ya no soy el empleado ingenuo que pensaba que todos jugaban según las mismas reglas. Aprendí que hay un lado oscuro en la comunicación digital, y que algunas personas usarán cualquier excusa para salvarse. Pero también aprendí que mi valor como profesional no está definido por un solo incidente. Mi capacidad de adaptación, mi resiliencia y mi talento en mi trabajo son más importantes que cualquier malentendido digital. Hoy, estoy feliz. Mi nuevo trabajo es desafiante y gratificante. Tengo un equipo de apoyo, un jefe que valora la transparencia y una cultura que me hace sentir valorado. El fiasco del emoji ha quedado atrás, pero la lección perdura. Ahora tengo una historia que contar, una advertencia para otros. En 2025, la etiqueta digital sigue siendo una zona gris. Y la única manera de navegarla es con honestidad, con la cabeza en alto, y con la certeza de que tu valor como persona es más importante que la percepción de un pulgar arriba. Si llegaste hasta el final, por favor deja un pulgar arriba.